Hola, mi nombre es Jessica Chirinos, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. Actualmente estoy cursando el octavo semestre de la carrera de Ingeniería Química y hoy les estaré hablando sobre la cristalización. La cristalización consiste en un proceso físico-químico en el cual un sólido se forma a partir de una fase homogénea como un líquido o un gas. Este sólido formado presenta una estructura interna ordenada y repetitiva característica de los cristales. La cristalización es una operación unitaria de separación o purificación mediante la cual se separa un componente de la fase fluida homogénea en la que se está presente, transfiriéndolo a una fase sólida en forma de cristales que precipitan. La condición principal para que se realice la cristalización de una sustancia es que su solubilidad en un determinado disolvente varíe considerablemente con la temperatura. Para cristalizar una sustancia partiendo de una disolución, esta debe saturarse y después enfriarse. Entonces, la cristalización ocurre cuando el sistema es enfriado por debajo del punto de fusión de la sustancia. ¿Cómo ocurre la cristalización? Se basa en dos fundamentos clave, que es la nucleación y el crecimiento. La nucleación es el inicio del proceso donde se forman pequeños núcleos cristalinos a partir de las moléculas o átomos de la sustancia. En el crecimiento, estos núcleos comienzan a crecer al agregar más partículas de la sustancia, formando así cristales más grandes. En el mapa mixto se puede evidenciar una imagen donde se presenta un esquema dividido en varias etapas principales. Primero se inicia con un sólido impuro, que es el que está representado por puntos negros y cuadrados blancos que contienen compuestos deseados y las impurezas solubles. Se agrega un solvente caliente al sólido impuro. Esta mezcla va a calentarse para asegurar que el compuesto deseado se disuelva por completo. Las impurezas solubles también van a disolverse en esta etapa. Esta solución caliente se va a dejar enfriar lentamente y a medida que la temperatura va disminuyendo, la solubilidad del compuesto deseado disminuye, lo que provoca su sobresaturación, y esta sobresaturación es la que conduce a la formación de cristales del compuesto deseado. Las impurezas solubles, al estar presentes en menor concentración, no van a alcanzar la sobresaturación y van a permanecer en la solución. Luego los cristales formados se separan de la solución madre mediante una filtración al vacío, que esto permite recolectar los cristales puros en un papel de filtro. Los cristales se lavan con un solvente frío para eliminar cualquier residuo de la solución madre que pueda quedar adherido a su superficie. Ahora, fundamentos de la cristalización. Los tres fundamentos principales de la cristalización es: el número 1, obtener un producto puro a partir de una muestra de menor pureza. La cristalización es una técnica muy eficaz para purificar sustancias sólidas. Entonces, al disolver una sustancia impura en un solvente adecuado y luego permitir que se enfríe lentamente, las moléculas de la sustancia pura se organizan en una estructura cristalina ordenada, excluyendo a las impurezas. Estas impurezas suelen ser mecánicas o de otra naturaleza y pueden afectar las propiedades del producto final. Un ejemplo de esto es la purificación de sales inorgánicas como el cloruro de sodio o de sustancias orgánicas como el ácido benzoico. El fundamento número 2 es la separación de una mezcla compleja. Se da lo que es el aprovechamiento de diferentes solubilidades. Entonces, cuando una mezcla contiene varios compuestos con diferentes solubilidades en un determinado solvente, la cristalización permite separar estos componentes. Al variar las condiciones, como de temperatura o el tipo de solvente, se puede lograr que un componente cristalice mientras que los otros permanecen en solución. Ejemplo, la separación de una mezcla de cloruro de sodio y cloruro de potasio, aprovechando las pequeñas diferencias en su solubilidad en agua a diferentes temperaturas. El aislamiento de sustancia, que es el tercer fundamento por cristalización, es una técnica de purificación y separación de sustancias sólidas que aprovecha las diferencias en la solubilidad de los compuestos en un determinado solvente. ¿A qué? A diferentes temperaturas. Consiste en disolver una mezcla de compuestos en un solvente caliente, enfriar la solución lentamente y permitir que el compuesto deseado cristalice, dejando las impurezas en la solución. Un ejemplo de esto es el aislamiento de un producto de reacción en una síntesis orgánica, como la obtención de un compuesto cristalino puro a partir de una mezcla de reacción. Ahora, ¿qué es la cristalización de soluciones? La cristalización implica la transformación de un soluto disuelto en un solvente que se separa de la solución para formar un sólido cristalino. Este sólido cristalino es generalmente más puro que el soluto original. ¿En qué se basa? Para que un soluto que se encuentra en fase líquida en una disolución cristalice es necesario sobresaturar dicha solución. Ahora, ¿qué es una disolución saturada? Una disolución saturada se define como aquella que contiene la mayor cantidad posible de soluto disuelto en un disolvente dado a una temperatura específica. Ahora, por el contrario, una disolución sobresaturada será aquella que contiene más soluto en disolución del que viene dado por su condición de equilibrio termodinámico a una determinada temperatura. En esta situación, la disolución se encuentra en equilibrio inestable y su estado podría cambiar si se desencadena una serie de mecanismos que dirigirían la disolución hacia una situación de equilibrio termodinámico o de saturación, siendo este gradiente la fuerza impulsora del proceso de cristalización.
¿Qué es la cristalización de vapores y líquidos? Se basa en la transición de fase de gas o líquido a sólido. Este proceso, a diferencia de la cristalización de soluciones, se refiere a la transformación directa de un gas o un líquido en un sólido cristalino. En otras palabras, las moléculas en fase gaseosa o líquida se ordenan de manera tan compacta y regular que forman una estructura cristalina. Las impurezas presentes en el sólido original suelen tener diferentes presiones de vapor y puntos de sublimación. Al sublimar el compuesto deseado, las impurezas tienden a quedarse atrás, lo que resulta en un producto final de alta pureza y puede por lo tanto usarse para purificar sustancias como el yodo, el naftaleno, alcanfor, ácido benzoico, quinonas, entre otros. La cristalización fraccionada, por otro lado, es un proceso utilizado para separar y purificar sustancias basado en la diferencia de solubilidad entre ellas. Consiste en ajustar las condiciones de tal forma que solo pueda cristalizar algunos de los componentes de la mezcla. La cristalización fraccionada se basa en el hecho de que la solubilidad de un compuesto en un disolvente determinado suele aumentar con la temperatura. Eso significa que a una temperatura determinada un compuesto puede ser soluble en un disolvente, mientras que otro compuesto puede ser insoluble. Al enfriar la solución, la solubilidad de los compuestos disminuye y los compuestos menos solubles comienzan a cristalizar. Primero, los cristales se pueden separar de la solución por filtración y luego se pueden disolver en un disolvente caliente para recristalizarlo. Y se puede repetir el proceso varias veces para obtener un compuesto de alta pureza. Ahora, hablaremos sobre el intercambio iónico. ¿Qué es el intercambio iónico? Es un proceso químico en el que los iones presentes en una solución son intercambiados por otros iones de igual carga que se encuentran en un sólido insoluble, generalmente que una resina. Este sólido, conocido como resina de intercambio iónico, posee grupos funcionales ionizados que pueden atraer y retener iones de carga opuesta. Cuando el intercambiador iónico, generalmente sólido, posee en su estructura cargas negativas, será capaz de retener e intercambiar iones cargados positivamente, llevándose a cabo la reacción de intercambio catiónico, donde R negativo, como se ve en la imagen, en la ecuación, representa el intercambiador catiónico, A positivo el catión intercambiable del sólido y B positivo es el catión intercambiable de la disolución que pasa por el sólido. Por el contrario, cuando el intercambiador iónico, generalmente sólido, posee en su estructura cargas positivas, será capaz de retener e intercambiar iones cargados negativamente, llevándose a cabo entonces la reacción de intercambio aniónico, donde R positivo representa el intercambiador aniónico, A negativo el anión intercambiable del sólido y BS el anión intercambiable de la disolución que pasa por el sólido. En la imagen se muestra una representación visual que es simplificada del proceso de intercambio iónico, donde se muestran pequeñas esferas que representan las partículas de la resina. Los grupos funcionales de la resina actúan como sitios de intercambio, atrayendo y reteniendo iones de carga opuesta presentes en la solución. Estas fluyen a través de una columna que contiene la resina y a medida que la solución pasa a través de la resina, los iones con carga opuesta a los grupos funcionales de la resina son atraídos hacia ellos. Los iones presentes en la solución se intercambian con los iones que estaban unidos a la resina. Ahora, ¿qué son las resinas de intercambio iónico? Aunque ya tocamos ese tema. Las resinas de intercambio iónico son materiales sólidos e insolubles, generalmente en forma de pequeñas esferas que tienen la capacidad de intercambiar iones con una solución, como ya lo dije anteriormente. Estas resinas están compuestas por una matriz polimérica, como el poliestireno, a la que se unen grupos funcionales ionizados, estos grupos pueden ser los grupos ácidos que atraen cationes, grupos básicos que atraen aniones o grupos mixtos que contienen tanto grupos ácidos como básicos y pueden intercambiar tanto cationes como aniones. Las resinas de intercambio iónico se clasifican principalmente según su estructura de red y su grupo funcional. La estructura de la red determina la porosidad y la accesibilidad de los sitios de intercambio, mientras que el grupo funcional define el tipo de iones de la resina que la resina puede intercambiar. En el grupo funcional encontramos las catiónicas de ácido fuerte, que intercambian todos los cationes, incluso en condiciones ácidas. Luego las catiónicas de ácido débil, que intercambian principalmente cationes de base fuertes y son más eficientes a pH altos. Aniónicas de base fuerte, que intercambian todos los aniones, incluso en condiciones básicas. Las aniónicas de base débil, que intercambian principalmente aniones de ácido fuerte. Y los quelatentes, que tienen una alta selectividad para ciertos iones metálicos debido a la formación de complejos. Ahora, si nos vamos a la clasificación de estructura de la red, tenemos las microporosas, que son aquellas que tienen una estructura porosa irregular y tienen una capacidad de intercambio que puede verse limitada por la difusión de los iones dentro de la resina. Las macroporosas, que tienen una estructura porosa más grande y definida, lo que facilita así la difusión de iones de mayor tamaño. Y por último, las isoporosas, que presentan poros de tamaño uniforme, lo que optimiza el intercambio iónico y reduce la caída de presión en la columna. Equipos de intercambio iónico.
Los equipos de intercambio iónico son sistemas diseñados para llevar a cabo el proceso de intercambio iónico a escala industrial o de laboratorio. Estos equipos utilizan resinas de intercambio iónico que ya hemos detallado anteriormente para purificar soluciones, separar componentes y modificar la composición de líquidos. Entre los tipos de intercambio iónico tenemos que generalmente estos constan de una columna de resina, que es el corazón del sistema, que contiene las resinas de intercambio iónico en forma de lecho fijo. Pero estas columnas pueden ser de diferentes tamaños y materiales dependiendo de la aplicación. Ahora, tenemos entonces los equipos de lecho fijo, que son los más simples y consisten en una columna fija llena de resina, los equipos de lecho móvil, donde la resina se mueve a través de la columna, lo que permite una regeneración más eficiente, y los equipos de lecho mixto, que utilizan una mezcla de resinas catiónicas y aniónicas para obtener agua de alta pureza. ¿Qué es el intercambio iónico? Entonces, por último, el intercambio iónico se refiere a la velocidad a la que se produce el proceso de intercambio de iones entre una solución y una resina. A diferencia del intercambio iónico de equilibrio, que se enfoca en la distribución final de iones, la cinética se interesa en la rapidez con la que se alcanza ese equilibrio. Entonces se produce debido a la diferencia de concentración que hay entre la solución y la resina, y además requiere tiempo para que se complete el intercambio de iones en forma total o parcial. Muchas gracias.